mi nombre es Magdalena Hermida, soy médico de familia y caminamos con el Señor hace unos cuantos años, demasiados tal vez, pero todos buenos y todos gratos. Nosotros estamos siguiendo un estudio basado en la película Magdalena libre de culpa, que si la pueden ver, está buenísima. Es sencillamente el Evangelio de Jesús, la vida de Jesús, su ministerio, pero visto a través del ojo, de la mirada de diferentes mujeres que se fueron cruzando en su camino. La semana pasada estuvimos viendo a través de Rebeca, que es un personaje sí de ficción, sobre que aunque ella no lo podía aceptar, había una realidad que Dios nos ama, que Dios nos ve, y que Dios todo lo sabe de nosotros. Nos ama así como somos, porque Él todo lo sabe de nosotros. Estuvimos reflexionando en el Salmo 139, especialmente cuando él dice, la parte que más me gusta siempre es cuando el Señor David reconoce sobre ti pusiste mi mano, por delante y por detrás me rodeaste, y sobre mí, sobre mi cabeza, fijaste tu mano. Y yo les contaba que cuando alguien fijaba la mano sobre la cabeza de alguien era para bendecir. Entonces el salmista venía diciendo que Dios conocía todo, lo conocía desde el vientre de su madre, conocía todo lo que pensaba, conocía todo lo que iba a decir, conocía todos sus aciertos y todos sus errores, pero que sin embargo estaba rodeado por Dios y la mano de Dios estaba declarando bendición, estaba declarando herencia, estaba declarando propósito sobre su vida. Qué importante era esto para apropiarlos en nuestra propia vida. La mano de Dios está sobre nosotros para bendecir, porque Él nos ama con un amor inquebrantable, haya sido cual haya sido nuestro pasado, o si estamos en nuestras intenciones no están tan alineadas con Él, Él está delante y detrás nuestro para llevarnos a sus caminos y a su verdad. Jesús dijo que las ovejas no son mías, son de mi Padre que me las da, y ninguna de ellas voy a perder. Lo que el Padre me da es mío. O sea, nosotros estamos en las manos del Jesús, cuidadas por Él nos ama, Él nos ve. Y en cuanto a eso de que Él nos ve, también recordábamos que uno de los nombres de Dios es El Roy, y que sugestivamente este nombre fue dado por una esclava egipcia que iba huyendo de los maltratos de su señora hebrea, de la esposa del hombre que fue de Abraham, que era el padre de la fe. Y Dios nunca se le apareció a Sara, ni habló directamente con Sara, salvo una vez que se enojó porque ella se reía, que medio ¿y de qué te ríes? Pero a esta mujer, Dios a Agar, justamente ella huía de los maltratos, la buscó en el desierto, la consoló, le dio nombre a ese hijo. Entonces cuando ella vuelve a su señora como Dios le había dicho, obedece, ella dice, a ese pozo donde la encontró lo llama de El Roy, porque dice, este es el Dios que me ve. Ella entendió que era un Dios que la veía, y eso es una confesión de fe de esta mujer egipcia. En una familia hebrea, en la primera familia que habla de Jehová, de un Dios, del Altísimo, no habla de Jehová, que declara que es el Dios que me ve. Qué bueno que es una mujer marginada, una minoría, una mujer que huía de una realidad muy dura, que se encuentra con Dios y entiende que Dios la ve. ¿Cuál es tu realidad? No sé, pero Dios te está viendo. Y sobre ti está poniendo su mano. Vamos a avanzar un poquito más, quise hacer este resumencito, y hoy vamos a ver otra característica de Jesús, que es que Él es nuestro misericordioso perdonador. Vamos a ver si podemos, no sé si éramos poquitos, si Débora, yo ya más o menos compartí la reunión pasada, pero tal vez sería lindo poder ver en la película el pasaje de la mujer adulta. A ver. No se oye. Bueno, pero mientras la van viendo, este es el pasaje de la mujer adúltera, ¿sí? Que es llevada a Jesús.
podemos ver su desesperación, lo abandonada y solo que estaba, condenada por gente que la rodeaba y que la exponía, y la actitud de Jesús frente a ella. Una pregunta ahí que vieron dos personas. Magdalena le pregunta dónde está el hombre. Yo no sé si ustedes oyen, yo no estoy oyendo. Ahí están tirando la piedra. Bueno. Volvemos al estudio, entonces volvemos a nuestra realidad. No sé si ¿pudieron oír algo? No. Bueno, esto las anima a que después busquen la película en internet y que lo puedan oír, ¿sí? Pero vamos a leer el pasaje de Juan 8, del 1 al 11, que justamente relata este encuentro de Jesús con esta mujer. Y dice así: pero Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio de ellos. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Muy bien. Teniendo en mente esto, es importante recordar que el adulterio era una ofensa capital en Israel, ¿no? Capital en el sentido digna de muerte. Pero en Levítico, capítulo 20 de Levítico, verso 10, la ley dice que si el hombre cometiera adulterio con una mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. La ley decía que los dos. Ahora ustedes ven acá que en esta situación solo la mujer es llevada.
la ley no se estaba cumpliendo. ¿Dónde estaba el varón? Solo la mujer estaba siendo condenada. El varón olímpico, ¿sí? El varón no estaba, al varón no lo llevaron, llevaban a condenar a la mujer. Entonces, ¿cómo piensan ustedes que esta mujer se podía sentir? ¿Cómo piensan que se podría sentir? ¿Quieren tal vez meter una reflexión cortita? Les permito. ¿Cómo piensan que esta mujer se sentía en este momento? ¿No? Bueno, ¿tú ibas a hablar? Iba a decir que me parecía que se podía sentir avergonzada, triste, por la situación, también desamparada, con miedo también. Claro, ahí está. Esta mujer, evidentemente, nos tenemos que ubicar para entender el contexto de cada mujer que nosotros vamos a ir viendo, en lo que era la sociedad hebrea, ¿no? Era una sociedad patriarcal, pero la mujer no tenía, era el varón el que decidía, el que llevaba el gobierno, y no porque Dios lo hubiera determinado así. Si nosotros vamos a Génesis 1, vemos que Dios los creó y con los dos se complació, con el varón y con la mujer. Vemos que a los dos le dio las mismas características de nombrar a los animales, de sojuzgar la tierra, de ordenar. El pecado lo que hizo que la mujer estuviera sujeta al hombre, pero no sometida, Las culturas posteriores fueron sometiendo a la mujer al hombre, que son dos cosas muy diferentes. No es este el momento de aclararlo, después lo podemos hacer en otro momento. Pero evidentemente esta mujer, sorprendida en un acto de adulterio, ya estaba arriesgando su vida haciéndolo, porque sabía que si la descubrían, la mataban. Quiere decir que evidentemente, para caer en adulterio ya estaba buscando aprobación de hombres, estaba buscando, de pronto estaba obligada a sobrevivir a través de esto, de pronto no era tanto un adulterio, sino también era una conveniencia económica. ¿eh? Evidentemente estaba sola en esta, vieron cómo lo relata la película, es manifiesta la soledad brutal en la que estaba esta mujer, acusada, llevada, arrastrada, sacada del mismo lecho, tirada ahí, y acusada. Los judíos los maestros judíos estaban tratando de buscar una excusa para condenar a Cristo. Entonces Jesús hubiera podido decir, y bueno, ¿y dónde estaba el hombre? O podría haber dicho muchas cosas. Él tenía en su ministerio un carisma y una contemplación especial hacia las mujeres, ¿sí? Muchas mujeres le servían, él había liberado mujeres que ahora le estaban sirviendo, como María Magdalena. Era una prueba también para el Señor Jesús, pero bueno, sabiamente él la supo manejar. Y una cosa que sí nos tenemos que preguntar y cuestionar de todos estos religiosos es dónde estaba su compañero, porque ella tendría que haber muerto con su pareja, con el que lo habían encontrado. La muerte y la condena era para los dos. Evidentemente, haber sido capturada y expuesta en público y de esa manera, por más dura que fuera la situación y sabiendo que la muerte era lo que venía, porque la muerte era el próximo paso, no había otra, no había otra. Su corazón debería estar realmente afligido, sin esperanza y muy triste. Haya incurrido en el adulterio por lo que haya incurrido, este era un momento de crisis de vida o de muerte, más de muerte que de vida para ella, ¿no? Yo creo que ya estaría entregada. Bueno, está, que se terminó. Y bueno, ella había ido contra la ley, y muchas veces también nosotros, como cristianos, como mujeres, hacemos cosas que va contra la ley establecida de Dios. Y nosotros como cristianos debemos saber que nuestro pecado, nuestra desobediencia, lastima el corazón de Dios. Debemos
abstenernos tal vez de hacer aquello que está contrario a Él, porque nosotros estamos infligiendo una herida en un corazón de un Padre amoroso. Esta mujer no lo sabía, no tenía esta revelación que teníamos nosotros, pero sí estaba haciendo voluntariamente yendo contra la ley de Dios. Esto es cierto. O sea, ella había caído en esa situación porque no era ignorante de la ley de Dios y en esta situación la había llevado su decisión, su voluntad, caer en adulterio. ¿Está? Y las normas de Dios en la Biblia nos muestran su corazón, como veíamos la semana pasada, su cuidado por nosotros, y cuando nos rebelamos contra ellas, nosotros nos atraemos las consecuencias. El corazón de Dios se entristece cuando nosotros nos rebelamos contra Él. Nosotros en nuestra cultura occidental no tenemos esa visión que nuestro pecado entristece el corazón de Dios. Una amiga misionera que estuvo mucho tiempo, Julie la conoce, Susana Rodríguez, estuvo mucho tiempo con los indígenas en Paraguay, siempre nos cuenta, y a mí me encanta, que cuando ella una vez estaba hablando con las indígenas, tratándoles de hacer ver que hay una actitud en la que ellas estaban incurriendo, que era jugarse la ropa que ganaban sus esposos en partidos de vóley, pero ellas estaban jugándose la ropa y la perdían, y perdían el trabajo de todo un mes de los esposos en esas, porque apostaban en sus juegos. Cuando les hizo ver que Dios la usó para mostrarles que era un pecado lo que estaban haciendo, que ofendían el corazón de Dios, dice que por primera vez las mujeres cristianas largaban unos gritos tremendos, unos clamores de dolor, porque ellas no habían querido lastimar el corazón de Dios, y por primera vez se daban cuenta que a través de esa costumbre que ellas tenían, estaban ofendiendo el corazón de su Dios. Ellos conciben el pecado como algo que rasga, que lastima profundamente el corazón de Dios. Y es así, es así. Entonces que podamos tener también nosotras esa convicción, porque así es. Pensemos un poquito ahora cómo fue que respondió Jesús, Dios hecho hombre, a esta mujer. ¿Cómo le respondió? Por supuesto que la salvó de una muerte dolorosa, apelando a la conciencia de sus acusadores, ¿sí? De alguna manera esos hombres que solo querían y le habían expuesto por otro fin para poder pescar a Jesús en una decisión que fuera contra la ley de Dios, se sintieron ministrados, ofendidos, contristados por su propia conciencia, porque el que esté libre de pecado, que lance su primera piedra. Y ante Dios, ¿quién va a estar libre de pecado? El mismo Salmo dice, no hay justo, ni uno, porque Pablo en Romanos cita un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Quién podrá salvar su propia vida? Nadie, nadie, ¿sí? Entonces, él apeló a la conciencia de esos hombres que se fueron avergonzados. Realmente, con el enojo que ellos venían y la decisión que venían, esas palabras de él tuvieron todo el peso de Dios. Es realmente cuando el Espíritu Santo convence de justicia, de pecado y de juicio. Los convenció. ¿Quién estaba libre de pecado? El maestro al que habían pedido que tomara la decisión de matarla o no, les estaba diciendo, perfecto, háganlo, pero el que esté libre de pecado. Y se tuvieron que dar media vuelta e irse. Esas manifestaciones del Espíritu Santo que solo Él es capaz de convencer al hombre, yo me maravillo del poder y de la soberanía de Dios, porque ante una turba tan encolerizada y bien segura de lo que quería, que era destruir a Jesús, que era hacerlo caer en una trampa, esas sencillas palabras lograron quebrar las resistencias y mostrarles lo mal que estaban. Es tremendo nuestro Dios y la autoridad de su Espíritu. Ahora, evidentemente esa respuesta de Jesús significó muchísimo para ella, porque le dijo, mujer,
¿Dónde están los que te condenan? Y él le dijo, nadie, Señor. Bueno, tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Pero mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena, dice esta versión. Qué interesante que él le diga mujer. Mujer era el título que él le daba a su madre, que él le daba a otra mujer. Y como a ella la habían traído como una adúltera para el matadero, lo que menos se podía sentir era una mujer digna, una mujer en el propio contexto de lo que significa mujer. Entonces lo primero que le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Sí? Y también apela a traerla a la realidad. Ninguno, Señor, me acusa ya. Ella también interactúa con Jesús, no es que el Señor hace, no, declara y atrae la atención hacia la realidad de la que ella acaba de vivir y de la que ella acaba de zafar. Y entonces él le dice, tampoco yo te condeno. Le da el perdón. Ya no estás condenada, yo no te voy a tirar piedras ni te voy a mandar matar. Yo que tengo toda la autoridad, que soy santo, que no tengo comunión con el pecado, que fue el que dije tal vez que tu pecado era digno de muerte, yo no te condeno, estás libre. Pero una cosa, te vas, pero no peques más. Le da una nueva identidad de mujer, la devuelve a la identidad original de una mujer valiosa, pero le propone un cambio de vida. Ya no vas a volver a pecar, por lo menos en esto. Y creo que realmente esta mujer se va feliz y esperanzada con una nueva identidad. Y va a tener que vivir muchas cosas, iba a tener que volver a esa sociedad que ya estaba estigmatizada, pero iba con el perdón de Dios, iba con el perdón de Jesús, iba con un maestro, con el perdón de un maestro que era admirado, que era respetado, que era seguido, que no la condenaba y que a su vez le salvó la vida física y su vida emocional y espiritual. ¿Qué fue de ella? No sabemos, pero sabemos que se fue con una nueva identidad y con un nuevo propósito. Jesús le marcó un nuevo estilo de vida. No peques más. Por eso siempre que hay un encuentro con Cristo, tiene que haber un cambio. Jesús esperaba un cambio de ella. Hubo un encuentro, le salvó la vida, hubo una salvación, pero bueno, ahora que se vean los frutos, no vas a pecar más. Vida y muerte son palabras que en la Biblia tienen muchísimo significado y se repiten mucho. Vida y muerte se refieren a veces a la vida y a la muerte espiritual o a la vida y a la muerte física. En este caso, el Señor salvó a esta mujer física y yo creo que también espiritualmente, porque tuvo un encuentro con Él. Juan 17:3, yo se los voy a leer, pero si lo quieren apuntar ustedes después lo leen. Juan 17:3 habla claramente de la vida espiritual y dice, y esta es, bueno, si lo quieren buscar yo espero, Juan 17:3. Dice así, y esta es la vida eterna, o sea, es la vida de Dios en nosotros, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Jesús mismo, cuando está orando al Padre por sus discípulos, por nosotros, les dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al que tú enviaste, que conozcamos a Cristo. Cuando conocemos a Cristo, cuando tenemos un encuentro personal con Él, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y decidimos cambiar, no que nunca más vayamos a pecar, porque vamos a ver que hay provisión también para eso, pero queremos un cambio porque nos damos cuenta que hasta aquí hemos estado mal y apartados de Dios y que necesitamos a Dios en nuestra vida, que necesitamos su salvación, su intervención en nosotros. Cuando llegamos a ese punto, Jesús nos participa de su vida, de la vida eterna, de la vida de Dios.
Cuando nosotros tocamos y nos convertimos, cuando nosotros aceptamos a Cristo, pasamos de una vida finita, de un nacer y un morir físico, a un nacer espiritual y a una infinitud de vida, como Dios es infinito. Pasamos de un plano físico, con principio y fin, a un plano espiritual donde nuestro principio fue cuando nos encontramos con Cristo y le aceptamos en nuestra vida y comenzamos ese cambio producto del arrepentimiento verdadero y de su Espíritu Santo, y esa vida ya no va a tener fin, es eterna. Una nueva vida en Cristo. Si ustedes ven a lo largo de todo el Nuevo Testamento, y sobre todo en los escritos de Pablo, permanentemente cuando habla de las bendiciones en Cristo, tal cosa en Cristo, o sea, Dios nos coloca cuando nos convertimos en Jesucristo, y lo que es verdad para Cristo es verdad para nosotros. Proceso de ser santos, de santificarnos en Cristo. Ahora, somos santos en Cristo, pero también en nuestro caminar diario tenemos que santificarnos, irnos apartando y limpiando nuestra vida para Dios. ¿Se entiende eso? ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Este es un versículo precioso y este es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Vida espiritual. Colosenses 2, 13 y 14 nos habla de la muerte espiritual. Colosenses 2, 13 y 14. Lo leo despacito. Aquí está hablando de la muerte espiritual. Dice así, verso 13 de Colosenses 2. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nosotros, acá dice bien clarito, estábamos muertos en nuestros pecados. Entonces, ¿qué hizo Dios? Nos perdonó todos nuestros pecados, y nos dio vida. ¿Pero cómo nos dio vida? Juntamente con Él, en Cristo. Os dio vida juntamente con Él, está hablando de Jesús. Y en Cristo nos perdona todos nuestros pecados. Anula el acta de decretos que había contra nosotras, y toda esa lista y todo nuestro pasado pecaminoso y todas las cosas malas y ofensivas que hicimos contra Dios sin saberlo, ahora que hizo, los clavó en la cruz, quedaron clavados, los apartó, Dios ya no los ve, ahora nos ve a nosotros en Cristo. Y lo que es cierto para Cristo es cierto para nosotros. Amén. Dios quitó los pecados, todos los cargos que había en nuestra contra, consecuencia de nuestros pecados, porque esa acta no son los pecados, yo me expresé mal, es toda la condena que nuestros pecados merecían, el acta contra nosotros. Todo lo que había contra nosotros, todo lo que era consecuencia delante de Dios quedó clavada. Ojo al gol, clavado y perdonado para Dios. En esta tierra vamos a tener que afrontar y vivir las consecuencias de nuestros hechos. Dios no nos las resuelve, pero ahora las vamos a enfrentar ¿con quién? Con Dios. Con el Dios Todopoderoso, con ese Jesús que dice, yo no te condeno, yo te amo, yo tengo mi mano sobre tu cabeza y te estoy bendiciendo, yo te amo a pesar de que conozco tu pasado, sé tus dudas presentes, pero tengo un futuro para ti lleno de esperanza. Y eso también es cierto, para nosotras hay un futuro lleno de esperanza, porque Dios está en nuestro futuro, así como está en nuestro pasado, y está hoy, ahora en nosotros, y ahora nosotras, como dice Colosenses en otra parte, que me encanta, estamos escondidas con Cristo en Dios, en lugares celestiales. Eso me fascina, ¿no? Estamos escondiditas en Cristo, protegidas en Cristo, y en Dios, en lugares celestiales, ahora mismo. Y Él está gozándose con nosotros que estamos repasando y descubriendo estas verdades que son una maravilla de su amor y de su perdón. ¿Sí? Amén.
Acá hay una reflexión que dice que no vivimos bajo la ley de Moisés, a la cual se referían los versos de arriba de Levítico, o esa ley que había contra nosotros, pero sí, sin embargo, vivimos bajo un código moral, ético y cultural que reside dentro de nosotros. Como mujeres tendemos a ponernos bajo un alto nivel de presión para poder actuar bien, y cuando caemos, tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo para cubrir nuestras imperfecciones. Muchas veces en esta cultura en que estamos viviendo, de igualdad y de derechos, la mujer está mucho más exigida en todo. En familia, porque tiene que seguir con su rol de madre, con su rol de esposa, tiene que trabajar, tiene que competir y ser competitiva en su trabajo en general muchas veces, y son requisitos y son como demandas que se van sumando y que queremos cumplir con todas, y que cuando no podemos cumplir con alguna o caemos o nos descubrimos haciendo las cosas mal, nos sentimos pésimamente. Porque bueno, defraudamos a Dios o refaudamos al otro, o no hicimos las cosas como quisiéramos haberlas hechas por honrar a Dios. Porque muchas veces nos sentimos mal porque metimos la pata y pensamos, yo me digo cristiano, mirá qué testimonio estoy dando. Y gracias a Dios que lo pensamos así, porque hay mucha gente que ni le importa, pero nosotros pensamos así. Debemos pensar así, mujeres. Nosotras somos la cara visible de Dios hoy por hoy, donde estemos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, la gente nos está viendo, y está viendo qué Dios está haciendo en nosotros. No que tengamos que ser perfectos y no equivocarnos. Sí que si nos equivocamos sabemos pedir disculpas, sabemos pedir perdón, sabemos restaurar en lo posible también nuestra vida y la de los afectados. Pero eso impone una exigencia, pero Dios nos está dando todas estas realidades para que entendamos que a pesar de lo exigida que estamos, Él nos conoce, Él sabe hasta dónde podemos llegar, no nos va a dejar ser probadas más de lo que podemos resistir, y eso es precioso, porque yo tengo bastantes años, y una de las cosas que aprendí, miren que no la aprendí, me llevó como 40 años aprenderlo, ¿no? Pero que en este tiempo estoy entendiendo, es que cuando estoy en muchas pruebas, y creo que se los compartí la semana pasada, yo ya sé que Dios de alguna manera me va a sacar. No sé cómo, pero eso, porque que nosotros tendemos a planificar todo, a ver cómo podemos salir, qué tenemos que hacer, a quién podemos recurrir, pero cuando ya se nos agota todo, yo sé que de alguna manera Dios me va a sacar, porque me sacó 1000 veces de 1000 otras cosas, ¿tá? Y me va a sacar también, ¿tá? Y bueno, me permite descansar en que Él está en su soberanía y en su trono, y que está velando por mí. Amén. Así que no sé cuál es tu situación, pero quédate tranquila que de esta también Dios te saca, te va a sacar, como te sacó hasta ahora y como te sacará siempre. Romanos 8:1 nos dice básicamente, cuando nos sentimos exigidas y que hemos lastimado o defraudado a Dios, nos dice Romanos 8:1, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Complementa el pasaje de Colosenses, estamos en Cristo, ya no hay condena. Dios no nos va a condenar, ¿sí? Por supuesto, no nos va a liberar de las consecuencias de nuestras acciones, pero Él no se va a separar de nosotros cuando nosotros volvemos a Él pidiéndole perdón y reconociendo ese mal camino o esa mala cosa o ese pecado que cometí. Los que estamos en Cristo sabemos que no somos condenados por Dios. De pronto obligamos a Dios y nos ponemos duros a guardar silencio y a no interactuar con nosotros, cuando a veces nos ponemos duros en una decisión o no en pecado o no queremos ver. Entonces Dios guarda silencio. Él es santo. Si nosotros nos empecinamos en una actitud que va contra Él, Dios va a dejarnos, pero el Espíritu Santo dentro de nosotros en realidad empieza a trabajar y nos empieza a convencer de pecado. El Espíritu Santo trabaja, ¿sí? Algunos dicen, y bueno, pero mirá cómo está, capaz que no hay fruto, y bueno, yo puedo cuestionarme, ¿tendrá el Espíritu Santo, será convertido o no?
porque yo doy fe que el Espíritu Santo te convence allí donde estés, ¿sí? Capaz, amén, capaz que te vas a poner más duro, capaz que te va a costar más, pero si sos hijo de Dios, el Espíritu Santo está en ti, y tarde o temprano, capaz que en minutos, capaz que en horas, capaz en días, capaz que en años, Dios es eterno, puede esperar, y su Espíritu Santo puede obrar. Los que nos embromamos somos nosotros, porque seguimos empecinados como el chancho vuelve al lodo y el perro vuelve a su vómito, seguimos en ese circuito de mugre y estamos perdiendo las bendiciones de Dios, no su misericordia. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar tranquilos que esto que yo les digo es verdad? Que Dios nos perdona y Dios tiene provisión para nuestros pecados, aun cuando estamos en Cristo. Un pasaje que yo me lo aprendí de memoria, casi desde que recién me convertí, porque fue tan importante para mí. Yo venía de un trasfondo de una fe que era todo por obras. Entonces, nunca ibas a llegar a la altura de Dios. Siempre ibas a tener la conciencia de que habías defraudado a Dios. Y yo una vez me encontré con 1 de Juan 1, 9 y 10. Sobre todo el 1:9, si quieren, apréndaselos de memoria, que les va a ser una bendición. 1 de Juan 1, 9 y 10 dice: si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Confesión. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Miren qué interesante lo que dice Juan. Por un lado nos habla de la infinita provisión de Dios de perdón para nuestros pecados. ¿Sí? Hay perdón. Si confesamos, y recuerden que confesar es decir lo mismo que dice Dios, ponernos de acuerdo con Dios que esto es pecado, y salir, empezar a dar una vuelta de 180 grados y ir para el otro lado. Eso es confesión, ¿sí? Confesión y arrepentimiento. Pero si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. O sea, Dios sabe de antemano que aún en Cristo, como criaturas carnales, como criaturas que aún habita la vieja naturaleza en nosotros, vamos a pecar. Entonces no digamos yo no he pecado, o yo ya no voy a pecar más, o no me exijo yo a mí mismo, nunca más voy a pecar o no debo pecar. No, porque si decimos eso lo vamos a hacer mentiroso. Él sabe que nosotros lo vamos a defraudar, sabe que somos débiles, sabe que vamos a pecar. Por eso nos dice y nos deja la promesa de la confesión. Si confesás, si te arrepentís, yo te voy a perdonar y te limpio. Ya está la limpieza en Cristo. ¿Sí? No hay que andar llorando por ahí con cargas de pecados de mucho tiempo. Basta confesar y arrepentirnos para que Dios nos perdone. A veces confesamos y nos arrepentimos, aceptamos el perdón de Dios y de pronto dentro de unos meses nos volvemos a acordar de eso y nos volvemos a sentir horrible y nos volvemos a sentir culpables. Bueno, ese es Satanás que te quiere poner el palo en la rueda. Porque ¿quién es él? El acusador de nuestros hermanos. ¿De qué se vale él para ese rol de acusador? De traer a tu mente todas aquellas cosas que Dios perdonó. Es como que agarre el acta que clavó en la cruz, la arranca y te la empieza a leer de vuelta, ¿viste? ¿Viste lo que hiciste la semana pasada, o el mes pasado, o el año pasado, o aquello que pasó hace tantos años cuando vos ya eras cristiano? Y no, yo con Dios arreglé, con Dios confesé, ya no hay nada delante de Dios que me pueda separar de Él. ¿Se entiende? Y esto realmente es la experiencia de esta mujer. Ella cayó, se encontró con Cristo y obtuvo identidad y obtuvo perdón. No es para tomar livianamente esta verdad, es una verdad muy profunda que nos liberta, pero que debemos tomar con mucho respeto y con mucha madurez, porque no es decir, confieso y ya está, peco porque después confieso y ya, no,
porque cada pecado y cada ofensa, nosotros lastimamos el corazón de un Dios amoroso. Y no queremos lastimar a nuestro Padre. Entonces obedecemos y buscamos la santidad por amor a Dios, no por temor al castigo. Y esa es la base de nuestra relación con Dios. Obedecemos y anhelamos santidad porque lo amamos. Y no pecamos, no por miedo a que nos castigue o a perder la salvación. No pecamos porque no queremos lastimar el corazón de un Padre amoroso que dio lo más valioso para tenernos a nosotros. Y que nos incluyó y nos trata como a su Hijo unigénito. Y que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, y que Él decidió ser nuestro Padre porque nos escogió y nos adoptó. Y si empezamos a ver todas las cosas que ese Padre hizo por nosotros, no podemos menos que amarlo y tratar de que esté lo mejor, y tratar de alegrar ese corazón que tanto nos amó y que en un pasado tanto lastimamos, y que en un futuro tal vez lastimaremos, porque como decimos, no podemos decir que no tenemos pecado, porque es tratar a Dios de mentiroso. Dios sabe en su omnisciencia que en algún momento la vamos a errar, pero recordemos que no tenemos que estar vencidos y en pecado, más que hasta el momento en que nos damos cuenta que lo estamos haciendo. En ese mismo momento, Señor, perdóname, me doy vuelta y sigo caminando. Para el otro lado, por supuesto, para el otro lado. Entonces, esta era lo que quería compartirles, y animarlas a hacer en su casa un pequeño ejercicio de pronto. De pronto nosotras, justamente por eso, porque como mujeres madres, mujeres que trabajan en la iglesia, que trabajan afuera, en otras cosas, vamos llevando un montón de exigencias, y capaz que vamos llevando también un montón de culpas o de actos fallidos por los que llevamos carga, ¿sí? O por los que nos sentimos culpables. Entonces, cuando terminemos y después tranquilas en su casa y con 1 de Juan 1:9, tal vez agarrar un lápiz y un papel y en oración ir poniendo todas esas cosas por las que yo me siento mal, ¿sí? Por las que todavía hasta hoy llegué cargándolas con la mochila, ¿sí? Poner esa mochila por escrito, ¿sí? Y entregárselas y pedirle una vez por siempre al Señor: te la entrego hoy. Escribir de pronto de vuelta que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal, y romper esa lista, como Dios la rompió ya hace mucho tiempo. Somos nosotras las que la seguimos cargando, somos nosotras las que seguimos llevando la mochila. Les dejo este ejercicio, ¿sí? Háganlo, no se metan en una introspección así enferma de buscar y buscar. Yo sé que en este mismo momento ustedes llevan cargas, todos llevamos cargas. La apuntan, la miran, la leen bien y la rompen con todo el placer del mundo, porque Dios ya hace mucho tiempo por ustedes la rompió. Son ustedes las que deben romperlo delante de Dios, ¿sí? Que Dios me las bendiga, que realmente esta palabra haya sido de bendición y sigan bendiciendo a otros con esta palabra. Un gusto ver caras tan queridas, un placer. Vamos a orar para terminar este tiempito, y después capaz que tenemos un tiempito de compartir a ver qué nos parece, ¿sí? Qué nos pareció esto y lo que pensamos. Recuerden el ejercicio de escribir y de romper el papelito, que pueden decir, es una tontería, pero es bueno, porque recuerden que hay un acta contra nosotros que ya fue rota. Bueno, nosotros rompemos nuestra propia acta. Dios ya la rompió hace mucho, pero es bueno nosotros verlo, ¿sí? Padre, te queremos dar gracias, Señor, por tu palabra. Te queremos dar gracias por ese perdón y esa obra completa en Jesús. Gracias porque tú nos conoces a cada una. Somos mujeres en este siglo XXI, exigidas, con familias, con trabajos, con intereses, con iglesia, con miles de responsabilidades, y tantas veces hemos sentido que no hemos llegado a tu medida, y nos hemos sentido culpables por eso. Pero hoy nuevamente refrescamos, Señor, refrescamos nuestro corazón y nuestro espíritu en las aguas de tu palabra, que nos dice que si confesamos
tú eres fiel y justo para perdonarnos. Que tú ya el acta de condenación que había sobre nosotros, ya la rompiste y la colgaste en la cruz en Cristo, la clavaste allí, Señor. Entonces que seamos nosotras quienes podamos liberarnos, ministradas por tu Espíritu Santo, de aquellas cosas que llevamos cargando y que nos son un peso adicional que tú no querés que llevemos. Gracias por esa palabra que nos vivifica, que nos refresca, que nos anima. Gracias por tu Espíritu Santo que nos anima, que nos habita, perdón, por tu Espíritu Santo que nos habita y por esa palabra que Él nos abre, por la Biblia que Él nos abre cada día como una fuente inagotable de fuerza, de bendición y de esperanza para nosotros, para nuestras descendencias y generaciones. En el santo nombre de Jesús, bendice a cada una de mis hermanas, bendice a cada persona que haga esto con la verdad y con la realidad de tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre. Amén.